Pues arratsalde on denori eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur gure hirugarren eventoa dugu hemen Barakan eta benetan oso momentu berezia dela niretzat, ez? Miresten deten pertsona bat etortzen da, asko eskertu behar dut bere jarrera, ez? Etortzean eta emateko gaur izango dugun hitzaldia. Y eso, ¿no? Que estoy muy contento de este día, de esta tercera charla del ciclo que teníamos preparado para este año, con una persona, además, a la que admiro profundamente y a la que quiero mucho, ¿no? La quiero porque esto de la meditación, como sabéis, es una cosa que siempre ha tenido mucho prejuicio, ¿no? Pues el desconocimiento lo que produce es mucho prejuicio, ¿no? Y cuando nosotros empezábamos, cuando empezábamos con esto y éramos los dos del ámbito universitario, pues estábamos un poco señalados, ¿no? Como bichos raros, como personajes, ¿no? Como fuera de lugar, ¿no? Y aquí yo era eso, pues muy marginal, ¿no? Y sin embargo, pues eso, a nivel de Estado, pues Santiago Segovia, el doctor Segovia, catedrático de psicobiología de la UNED, era el único que de alguna manera depositó confianza en mí, me llevaba a los cursos de verano de la UNED para explicar y para hablar de estas cosas, de estos temas. Él era pionero, ¿no? Estaba rodeado de un grupo que ya empezaba a trabajar esto en el ámbito universitario, ¿no? Y luego posteriormente ha venido el boom, ¿no? Entonces eso también nos hace de alguna manera como cómplices, ¿no? Porque es como que estábamos antes del mindfulness por edad y por trayectoria, ¿no? Y eso es curioso de ver, ¿no? Este movimiento, ¿no? Porque este movimiento del mindfulness, ¿no? Hombre, a los psicólogos siempre nos ha interesado mucho este tema de la meditación, ¿no? Porque siempre veíamos que esto producía beneficios y transformaciones en las personas, ¿no? Y quizás, ¿no? ese peligro de la reducción psicológica, ¿no? Es el que estamos viviendo un poco en el ámbito del mindfulness, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos una dimensión, ¿no? de la meditación que es más trascendente, ¿no? No es solo el desarrollo psicológico, que está muy bien, la maduración psicológica, que es muy importante y seguro que le hace mucha falta a esta sociedad, ¿no? Pero el camino que emprende el mindfulnero y la mindfulnera es un camino de larga trayectoria y es un camino que no solo trata de madurar a las personas, sino también de despertar de una ilusión, de despertar de un mundo convencional que está estructurado sobre unas bases que no le sostienen hoy en día, ¿no? Y es lo que estamos asistiendo, ¿no? Creo que esa descomposición de la cosmovisión occidental es la que también está dejando espacio a otras formas que sean más equilibradas, que sean más humanas, ¿no? Y que puedan hacer que como especie podamos seguir manteniéndonos más o menos sanos en este planeta, ¿no? Entonces, por todo ello, ¿no? Y bueno, si acaso luego espero que tengamos quizá un tiempo para dialogar y para algo más, pues es eso lo que para mí es una gran ilusión y una gran alegría, ¿no? El tener a Santiago aquí, es un auténtico placer, pero un honor también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Fernando. Te dejo ya. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia y gracias también a Fernando y a Baraka por haberme invitado y haberme dado la posibilidad de presentar el libro Mindfulness, un camino de desarrollo personal aquí en esta hermosa ciudad, a la cual hacía bastantes años, como casi 10, que no venía. Fernando fue el pionero, fue el que empezó en el ámbito universitario, en la Universidad Española, a tirar, ¿no? de algo distinto a lo que habitualmente estábamos enseñando, ¿no? Todos en las facultades éramos y seguimos siendo o neoconductistas o cognitivo-conductuales, ¿no? Fernando empezó en el año 95 con una asignatura aquí en la Universidad del País Vasco de Psicología Transpersonal
y en el 97 tuvo el atrevimiento de empezar un seminario de meditación vipassana dentro de su propia facultad, ¿no? Un par de años más tarde, en el 99, nosotros en aquella época no nos conocíamos todavía, ¿no? De manera independiente, yo empecé en mi facultad, la Facultad de Psicología de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, también a impartir, a llevar un taller o un seminario de meditación basada en lo que ahora se llama mindfulness, ¿no? Bueno, en aquellos inicios yo era un practicante de Zen, practicaba personalmente meditación Zen con una maestra de Zen Soto, Bárbara Kosen, allí en Madrid, y yo empecé a enseñar Zen, pero os podéis imaginar lo que es plantear una práctica, una enseñanza del Zen en una facultad de psicología, ¿no? Enseguida al año, ¿no?, que empecé con aquel taller, me di cuenta de que aquello no era el método en absoluto, ¿no? Y entonces me surgió un planteamiento, ¿no?, y era cómo facilitar a las personas que practicaban meditación tener un vislumbre de lo que en el Zen se suele llamar la gran mente o mente original, sin necesidad de tener que estar años sentado en un zafu, sentado en un cojín de meditación. Y también cómo trasladar esto, todo este meollo, ¿no?, por así decirlo, de la práctica de meditación a gente que está en una facultad de psicología, alumnos de psicología, personal de administración y servicios, profesores, colegas que iban también de vez en cuando por allí. Bien, el libro Mindfulness, un camino de desarrollo personal, es de alguna forma el fruto de intentar resolver esa cuestión, esa pregunta, ¿no? Cómo facilitar un vislumbre de la gran mente, de la mente original, sin necesidad de utilizar una metodología como la que yo había estado viviendo, ¿no?, y experimentando dentro del ámbito del Zen. Bueno, hice un cambio de orientación metodológica, ¿no?, en la forma de enseñar, y empecé a enseñar, a trasladarlo a través pues, del Sutra de los 4 fundamentos de la atención, que es el sutra base sobre el cual se cimenta toda la práctica de meditación basada en mindfulness. Pero al año de estar enseñando de esa manera, también me di cuenta de que, bueno, sí, desarrollaban la atención plena, pero no tenían una percepción, una conciencia de eso que llamamos la mente natural o la mente original o la gran mente, ¿no? A partir de ahí lo que bueno, hice fue indagar y me encontré con una escuela, con una tradición dentro del ámbito del budismo tibetano, que es el Dzogchen, cuya metodología de enseñanza parecía un poco encajar en lo que bueno, yo estaba pretendiendo en aquel momento, ¿no? Y me acogí a su didáctica, a la manera en que ellos enseñaban, ¿no? ¿Y de qué manera ellos enseñaban? Bueno, pues además de evidentemente realizar práctica de samatha, práctica de serenidad, el maestro señalaba el estado natural de la mente, hacía un señalamiento. De manera que, bueno, ya te decían en qué consistía aquello, por así decirlo, ¿no? Bien, me pareció que era una aproximación metodológica bastante interesante para un ámbito como era mi facultad y creo que también interesante para una sociedad como la nuestra, de nuestro estilo, para las sociedades occidentales, ¿no? Pero normalmente en el Dzogchen el señalamiento del estado natural de la mente, el maestro lo hace de una manera simbólica. Habitualmente lo que es, se pasea por la sala con un espejo y lo va señalando, ¿no?, para indicarnos que nuestra mente tiene que estar como un espejo. Pero claro, con eso dices, ah, sí, muy bien, mi mente es como un espejo, pero ahora esto, ¿cómo yo lo consigo, ¿no? Bueno, pues intenté resolver a su vez esa dificultad para intentar llegar a señalar el estado natural de la mente, pero ya desde la mismísima práctica de serenidad, siguiendo, digamos, la fisiología de la respiración.
Yo no me puedo escapar a lo biológico, soy catedrático de psicobiología y de alguna forma tengo mi coco estructurado en términos biológicos, ¿no? Entonces me pareció que seguir la fisiología de la respiración podía ser un procedimiento bastante interesante y adecuado para señalar el estado natural de la mente o aquello que en el Zen se llama la gran mente o mente original. Y bueno, simplemente empecé a desarrollar el procedimiento y el programa. Ese programa al final se transformó en el programa Mindfulness Basic Mental Balance, equilibrio mental basado en mindfulness, por ya no poder resistir la presión del mindfulness, ¿no? Y tener que introducir la palabra mindfulness, ¿no? En cualquier cosa que uno hacía. El programa en realidad es en cierto modo un traslado del Dharma, especialmente es un traslado a la occidental del óctuple sendero. El planteamiento en el óctuple sendero es que nosotros podremos liberarnos del sufrimiento si atendemos, si estamos en tres órdenes o tres procesos o tres grandes bloques de actividad: el bloque de la meditación, el bloque de la sabiduría o la actividad, el desarrollo de la sabiduría y el bloque de la ética. Por aquel entonces empezó toda la presión con el MBSR, con todo el tema de mindfulness para tratar el estrés, mindfulness para las recaídas de depresión, etc. Y entonces parecía conveniente mantener una situación en la cual se trasladase la práctica de meditación basada en mindfulness todavía vinculada a los fundamentos del Dharma, pero de alguna forma también occidentalizado. Digamos que el núcleo, el eje vertebral del programa MBMB, Mindfulness Basic Mental Balance, que es el núcleo del libro, es que no podemos ser felices, no podemos desarrollar un bienestar psicológico que sea estable y al mismo tiempo independiente o autónomo de las circunstancias si no estamos equilibrados en al menos 4 áreas de nuestra persona. Si no hemos aprendido a equilibrar nuestra atención, es decir, diríamos ahora los psicólogos, autorregular nuestra atención. Si no hemos aprendido a equilibrar nuestras emociones, diríamos también actualmente en psicología, autorregular nuestras emociones. Si tampoco hemos logrado equilibrar o autorregular nuestra intencionalidad, que en el fondo es el sustrato del comportamiento ético, es el sustrato de la ética. Y por descontado, si no hemos realizado una reestructuración cognitiva, es decir, si no hemos cambiado la manera en que comprendemos la realidad, ¿no? Esto, de alguna manera, es mimético del planteamiento en el óctuple sendero. Es necesario meditar, necesario aprender a autorregular la atención y también es necesario aprender a autorregular las emociones, pero no basta con eso. Hay que intentar tener una intencionalidad que sea saludable, es decir, hay que entrar en el ámbito de la ética, puesto que no basta con simplemente sentarse a meditar. Y además hay que entrar en el ámbito de la sabiduría, es decir, hay que intentar realizar una comprensión de eso que llamamos realidad que sea distinta a la ordinaria, es decir, aquella que nos han introyectado en el curso de nuestra socialización. Bueno, básicamente ese es el contenido del programa y lo que lo motivó fue facilitar o intentar facilitar un vislumbre del estado natural de la mente para que fuese un cimiento, un soporte inicial básico para que cualquier persona a partir de ahí pudiera andar su propio camino vital y de desarrollo personal, tanto en una dirección propiamente más entendida al occidental
de trascendencia, como incluso una dirección más bien de tipo inmanente, algo así como lo que trasladaba Santa Teresa, ¿no? De que Dios está entre los cacharros de la cocina, caben ambas vías. Bien, el programa al final se configuró en 3 estadios o etapas o niveles de práctica. Un primer nivel con la enseñanza y el aprendizaje de la práctica de serenidad, práctica de samatha, y también el señalamiento del estado natural de la mente. Un segundo estadio de aprendizaje consistente en estabilizar, aprender a estabilizar esa gran mente, ese estado natural de la mente, y aprender a irlo llevando a la vida diaria, es decir, a interpenetrarlo en la actividad cotidiana de la vida diaria, y además llevarlo a la autorregulación de nuestras propias emociones y al desarrollo de lo que en el budismo llaman la bodhicitta, que en el fondo es esa conjunción entre sabiduría y compasión. Esa conjunción, es decir, el desarrollo de una intencionalidad inteligente y saludable, diríamos, traducida a términos de la psicología más convencional. Y por último, un tercer nivel en el cual lo que se aborda es lo que sería la sabiduría dentro del ámbito del budismo, es decir, un planteamiento de una reestructuración cognitiva con prácticas encaminadas a la realización y comprensión de la impermanencia, a la realización y comprensión de la vacuidad y también fundamentalmente a la comprensión de que todos nuestros actos tienen consecuencias, volviendo de nuevo, por lo tanto, a cerrar el círculo con la intencionalidad, es decir, con la autorregulación o el equilibrio de nuestra propia intencionalidad. Bien, eso es lo que al final se fue desarrollando desde aquel inicial taller en el año 99, todos los lunes de 2 a 3, todos los lunes de curso académico de 2 a 3, gratuito, abierto a profesores, alumnos, PAS, personal de administración y servicios, y con el tiempo, pues como os digo, acabó cuajando pues, en el libro de Mindfulness, un camino de desarrollo personal, que bueno, Desclée tuvo el atrevimiento también de arriesgarse, invertir dinero y publicarlo, ¿no? Y bueno, por mi parte, creo que no trasladaros más, ¿no? con palabras, pero podemos hacer una práctica de meditación si queréis, y después abrir un turno de palabras, ¿no? Para, bueno, pues charlar, ¿no? Acerca de lo que queráis plantear. ¿Sí? Bien, bueno, pues sentaros, a ser posible con la espalda erguida. Vamos a hacer una práctica de serenidad tal como habitualmente la enseñamos dentro de MBMB, dentro del programa, y vamos a incluso llegar a intentar señalar el estado natural de la mente durante la práctica. Bien, simplemente nos vamos a sentar con la espalda erguida, vamos a repasar el cuerpo en busca de tensiones. Mirad por favor las áreas preferentes de tensión, suelen ser el cuello, los trapecios, los omóplatos, los hombros, las manos. A veces los pies también están tensos y nuestros dedos están como si fuésemos aves, ¿no? Puestos en un palo. Y también las mandíbulas. Las mandíbulas suelen cargarse de tensión de la ira. Entonces, conscientemente, haced lo que necesitéis para distender un poquito esas tensiones.
Y vamos a hacer un pequeño ritual de 3 respiraciones completas, exhalando por la boca, sintiendo que en esas exhalaciones liberamos tensión. Y vamos a posar nuestra atención en la respiración. No respiramos de ninguna manera especial. La respiración que actualmente tengamos está bien, es parte de lo que somos y eso está bien. Y posamos una atención amable, suave, pero un poquito curiosa, un poquito curiosona, como queriendo saber qué es eso de la respiración. Y si observáis bien, os daréis cuenta que, en definitiva, eso que llamamos respiración es un conjunto de sensaciones. Y vamos a posar la atención en las sensaciones donde nos resulte más confortable hacerlo. Puede que sea las sensaciones de movimiento debidas a la contracción y expansión del diafragma. Pueden que sean las sensaciones del recorrido del aire o a nivel de las fosas nasales, fresquito, calentito. O tal vez esa sensación un poco más sutil de plenitud cuando los pulmones se llenan y de alivio o laxitud cuando se vacían. Mirad a ver dónde o con qué tipo de sensaciones os sentís más cómodos, más confortables. Y allí donde os sintáis más cómodos, posando la atención, ahí la posáis. Eso que solemos llamar mente va a ir haciendo su función, que es ir liberando pensamientos. Así que es muy probable que os vayan viniendo pensamientos de todo tipo. Y la manera en que nos vamos a relacionar con esos pensamientos que de manera espontánea van a emerger a la conciencia, la llamamos no R no R para representar una actitud. No me resisto a que lleguen pensamientos, pero no me rindo a ellos. Así que no hago ningún esfuerzo para intentar no pensar. Tampoco me siento incómodo si me descubro perdido en pensamientos. Pero justo en el momento en que me doy cuenta de que estoy distraído pensando en cualquier cosa, justo en ese momento no me rindo al pensamiento, sino que recuerdo volver a prestar atención a la respiración. Si sentís que vuestras mentes están muy agitadas, podéis utilizar un procedimiento de etiquetado. Me di cuenta de que estoy pensando, acepto que me he distraído,
y lo etiqueto pensando, pensando, o bien si queréis, distracción, distracción, y con ecuanimidad recupero la atención en la respiración. No importa cuántas veces haya que recuperar la atención con ecuanimidad sobre la respiración, no por eso estamos practicando de manera incorrecta. Justo al contrario, lo importante es, me di cuenta de que estoy pensando, entonces recuerdo volver a prestar atención a la respiración y no pierdo el tiempo en criticarme por haberme distraído. Es decir, mantengo una actitud ecuánime. Y vamos, por favor, a dar un pasito más en la dirección de desarrollar nuestra calma mental. Y para ello nos vamos a ayudar de introducir unas pequeñas palabras a la par que inspiramos y a la par que exhalamos. Por ejemplo, a la par que inspiramos nos podemos ir diciendo in, o si queréis uno o un, o dentro, o inspiro, lo que queráis, lo que os resulte más confortable. Y a la par que exhalamos, nos vamos a ir diciendo ex o out, o si queréis, expiro o fuera o dos. Pero por favor, escucharos decir esas pequeñas palabras. Practicar así nos ayudará a que haya menos pensamientos intrusivos, pero no obstante nos vamos a ver de vez en cuando pensando. Pero eso ya no constituye ninguna clase de problema porque sabemos cómo relacionarnos cada vez que nos hemos distraído pensando. Me di cuenta de haberme distraído y con ecuanimidad recupero la atención en la práctica.
Bien, practicar así nos ayuda a ir reduciendo nuestra agitación mental, disminuyendo la cantidad de pensamientos que de manera intrusiva entran en nuestra conciencia. Pero aún podemos profundizar un poco más en el desarrollo de nuestra serenidad, de nuestra calma. Y lo vamos a hacer dirigiendo la atención a la exhalación. Esto obviamente no significa que no vayáis a experimentar, a sentir la inspiración. Es solo que vuestra atención se focaliza un poquito más en la experiencia de la exhalación, darse cuenta de cuándo la exhalación empieza, de su transcurso y de su final. Y a la par que exhalamos, vamos a introducir el mantra A. Suena simplemente como una A, pero no es algo mental, es algo como muy corporal, es algo así como... Y nos vamos escuchando a la par que tenemos la experiencia de exhalar, nos vamos escuchando ese sonido. Así que ahora nuestra práctica consiste en prestar una atención preferente a la exhalación a la par que nos escuchamos ese sonido a lo largo de toda la exhalación. Después sentimos cómo rebota el diafragma y se produce la inspiración. Y ahora, por favor, daros cuenta de que al final de la exhalación y de esa A, de ese sonido A, y antes de que de forma natural se inicie la inspiración, se produce una pequeña pausa. Esa pausa es una pausa natural. Es simplemente el tiempo que necesita el diafragma para cambiar el sentido del movimiento y tomar aire. Pero por favor, verificad, daros cuenta de la existencia de esa pausa. Es un brevísimo momento de apnea al final de la exhalación. Si tenéis dificultades para percibirlo, permitiros exhalar un poquito más a fondo. Y eso os dará ocasión de daros cuenta de esa pequeña pausa. Esa pequeña pausa al final de la exhalación, en el argot de la práctica, se denomina el punto de quietud. Y se denomina así porque si lo observáis bien justo ahí,
vuestras mentes están absolutamente quietas. Así que simplemente exhalamos escuchándonos ese sonido A y desembocamos en la quietud de la mente y después se produce la inspiración. Exhalo acompañando la experiencia de la exhalación del sonido A. Desemboco en esa quietud de la mente y al inspirar siento que inspiro esa paz, esa calma y me siento llena de ello. Practicamos un bucle de serenidad, de calma. Exhalamos escuchándonos ese sonido A. Nos reencontramos con esa paz de la mente al inspirar. Inspiramos esa paz. Exhalo con ese sonido A. Me reencuentro con la quietud. Al inspirar, inspiro esa quietud y me siento pleno de ella. Y vamos a dar un pasito más, y es que ya no nos vamos a apoyar en ese sonido A, simplemente exhalamos en silencio, nos reencontramos con esa quietud. Al inspirar, inspiramos ese silencio, esa quietud. Y focalizamos la atención en ese silencio. Al fondo dejamos las sensaciones de la respiración y nos damos cuenta de que no solamente la mente está en silencio, sino que además estamos despiertos, lúcidos y ecuánimes, es decir, con una baja reactividad emocional. Ese estado en el cual estáis calmados, pero despiertos, todos vuestros canales sensoriales funcionan perfectamente y os dan información. Y ecuánimes, ese es el estado natural de la mente.
Metafóricamente, ahí vuestra mente, vuestra conciencia es como un espejo, simplemente refleja sin conceptos, sin agrado o desagrado, cualquier cosa que se presente. Bien, vamos a llevar ya nuevamente la atención al ir y venir de la respiración y vamos a ir saliendo de la práctica. Despacito, con conciencia de eso que llamamos salir de la práctica. Moveros lo que necesitéis, porque la inmovilidad entumece, estiraros. ¿Qué dificultades habéis tenido? ¿Habéis captado todos el punto de quietud? ¿Os habéis dado cuenta de esa pequeña pausa al final de la exhalación? ¿Sí? Bien, eso ya lo teníais. Eso no se ha fabricado, es algo fisiológico. Es simplemente el tiempo que necesita el diafragma para cambiar el sentido de movimiento y poder tomar aire. El diafragma es un músculo, por lo tanto, es algo mecánico. Y justo ahí, nuestra mente está de forma natural quieta. Si hacéis el experimento por vosotros mismos, podréis ver que si queréis pensar justo en ese momento, tenéis que hacerlo voluntariamente, es decir, hay que hacer un esfuerzo para poder pensar. ¿Qué más dificultades habéis podido tener? ¿Pensamientos? ¿Sí? ¿Muchos? ¿Sí? Alguno que otro, ¿no? Alguno que otro. Es importante la actitud con los pensamientos. La actitud no es esto no debería de estar aquí, sino simplemente esto está, lo acepto y ahora ¿cómo me voy a relacionar con ello, ¿no? Bueno, pues me voy a relacionar con ello quitándole la atención. Los pensamientos viven de la atención. Si nosotros no les prestamos atención, los pensamientos simplemente se disuelven. ¿Qué ocurre? Que le tenemos que dar a la atención un sitio, digamos, majete, un sitio saludable a donde ir, ¿no? Y ese sitio saludable a donde ir es la respiración. Entonces, bueno, simplemente recordamos volver a prestar atención a la respiración. Mindfulness es la manera en que se ha traducido al inglés la palabra pali sati. Sati es en realidad lo que hacemos. ¿Y qué significa sati? Recordar, volver a prestar atención. Y ese es en realidad el fundamento de toda la práctica. No es tanto una mente silenciosa. Todos aspiramos a tener una mente silenciosa porque estamos como muy sobrecargados del bombardeo habitual, pero en realidad no va de eso. Después necesitamos pensar, ¿no? Va de desarrollar la capacidad, el aprendizaje de autorregular nuestra atención. Diríamos los psicólogos ahora, ¿no? Tener un control ejecutivo de la atención. De eso es en realidad de lo cual va la práctica, no tanto de obtener silencio, aunque el silencio es necesario, por ejemplo,
en el procedimiento que hemos ido siguiendo para poder señalar el estado de mente, de conciencia natural o de mente natural, que ahora solemos llamar estado mindful de conciencia, pero exclusivamente para eso. Después, evidentemente, tenemos que dejar que todo funcione, que la vida funcione, y dentro del funcionamiento de la vida están los pensamientos. Entonces, la cuestión no es no pensar, la cuestión es cómo yo me relaciono con los pensamientos, y eso mismo, ese mismo esquema, lo podemos trasladar a las emociones. La cuestión no es yo no debo airarme, yo no debo sentir ira, o yo no debo sentir deseo, yo no debo sentir envidia. La cuestión es, cuando yo tengo eso, que llamo deseo, ira, envidia, lo que sea, yo ¿cómo me relaciono con eso que tengo? Me relaciono en plan dominante y digo, esto no debe estar aquí, en plan perfeccionista, ¿no? Ese es el perfeccionista, esto no debe estar aquí, no debería de estar aquí. O, bueno, intento hacer algo con ello, algo que sea inteligente, algo que llegue a ser saludable. Bien, yo creo que ese en el fondo es digamos, el núcleo de toda la práctica. ¿Cómo me relaciono yo con esto que aparece en mi conciencia? Bueno, yo ya no voy a hablar más. Sí que vas a hablar. Bueno, porque me seguro refiero que de motu querrán... propio, ya solamente Esos las querrán... preguntas, ¿no? Habrá Las preguntas y curiosidades que eso es, tengáis claro. o dudas. Sí. ¿Crees que puede ser interesante cuando aparecen esos pensamientos que nos distraen? No te oyen de atrás, un punto de pie o así, ¿no? No, digo, que si crees que puede ser interesante cuando aparecen estos pensamientos que nos distraen, dirigir la atención brevemente hacia ellos para de alguna manera evaluarlos o ver qué tipo de distracción es, y que eso mismo puede servir igual para desactivar esa distracción. Así es, así es. Tal como nosotros lo enseñamos, en una primera etapa lo que aprendemos es autorregular la atención, entonces los pensamientos son la bicha. Entonces, pensamiento que haya, da igual de qué tipo sea, se vuelve con la atención a la respiración. Pero una vez que se ha realizado ese aprendizaje e iniciamos la práctica de conciencia sin elección, justo la actitud ante los pensamientos es la que tú acabas de comentar. Es decir, emerge un pensamiento, se toca, se contempla, se mira, y de hecho el simplemente contemplarlo lo disuelve. Pero eso es cuando ya dentro de la metodología que seguimos nosotros estamos enseñando la práctica de conciencia sin elección, que en realidad es la práctica de sin cantaza del Zen, ¿no? Básicamente el estar simplemente sentado con todo lo que vaya emergiendo. Sí. Sí. Y una pregunta, quería saber si la carrera de psicobiología le ayuda a profundizar este tema. Sí, vamos a ver, yo en realidad no entro en este ámbito desde la carrera o por motivación de la carrera. Yo llevaba haciendo práctica de meditación, pero una meditación más bien de tipo pranayama, ¿no? De tipo yógico, pues allá como desde el año 71, cosas así, ¿no? Pero aquello era una especie de guadiana. Y que lo usaba pues como se está usando ahora mindfulness. Cuando me sentía estresado y tal, me ponía a hacer la práctica, pero no había una constancia. Yo entro, digamos, en la dinámica a través de problemas personales, ¿no? Ahora bien, ¿en qué me ha ayudado la carrera? A realizar una reinterpretación de algunos de los conceptos que habitualmente se plasman o bien en el ámbito del budismo o en el ámbito de la espiritualidad en términos generales, ¿no? Por ejemplo, darse cuenta, ¿no?, de que simplemente siguiendo la fisiología de la respiración
se puede uno desembocar en un estado de quietud mental importante, y que ese estado puede permitir señalar en la mente natural, ¿no? Me ha sido útil para reinterpretar, por ejemplo, el componente de vacuidad, del cual se habla tanto en el de Sunyata, del cual se habla tanto en el budismo. Reinterpretarlo en la dirección no tanto de que el mundo es ilusorio, porque eso a los occidentales enseguida nos lleva a pensar en el solipsismo. Es que me estoy inventando el mundo entonces, ¿no? Es que no hay nada. Es decir, nos hace un planteamiento de cuestiones y nos produce muchísima disonancia para reinterpretarlo desde una óptica constructivista. Eso que llamamos realidad es algo construido momento a momento. Nuestro sistema nervioso tiene unos receptores que traducen una energía que para nosotros, fuera de esa traducción, es completamente desconocida, y nos muestran un mundo, pero ese mundo que nos muestran está activamente construido por esos receptores. Además, construimos el mundo desde la cultura que nos ha socializado y a la cual pertenecemos. Y además también construimos el mundo desde nuestras propias experiencias personales. Entonces, eso de una realidad dada, uniforme, es algo que no es real, no es cierto. Sí, claro, es maya, es maya. Lo que pasa es que si traduces maya como mundo ilusorio, insisto, a los occidentales con frecuencia es como el concepto de vacío, es que entonces no hay nada. Y yo, claro, si no hay nada, ¿dónde está mi seguridad, ¿no? El sentido de vacío no es que no haya nada, es que aquello que hay no tiene identidad por sí mismo, es algo muy diferente. Sí. Es un tema interesante también, Sí, es ¿no? un tema interesante, sí. Sí. En esto, en realidad, sí que hay, digamos, dos niveles, ¿no? Como decía yo en la presentación, no sé si va por ahí el asunto, ¿no? Uno es un nivel psicológico, que es el que probablemente estemos hablando ahora, ¿no? Pero como decía, la práctica del despertar tiene que ver con eso, acceder a un punto de vista diferente, que es lo que se llama la realidad última, ¿no? Que es la ausencia de Maya, ¿no? Y esa realidad última es lo que está por debajo de esto que nosotros vemos, que es lo convencional, ¿no? Y no es más que un juego vertiginoso de algo que es conocido y algo que conoce. Y ese juego, para llegar ahí, hay que desarrollar un estado de conciencia muy profundo que no tiene nada que ver con lo que es el estado de conciencia habitual, y es ahí donde entramos, digamos, en esa profundidad que es transformadora y nos lleva al deshacer la ilusión. Pero eso es un trabajo que es de orden espiritual, o que tradicionalmente se ha considerado de orden espiritual, ¿no? Y eso no es exactamente lo que el mindfulness desarrolla. Un meditador que empieza haciendo mindfulness puede acabar desarrollando también este camino espiritual, pero no tiene por qué tampoco, ¿no? La gente puede llegar a un nivel en el que se encuentra mejor, más adaptado a la cultura y la sociedad en la que vive, y deja de indagar. Y ya está. Así es, sí. Sí. En este proceso de indagar, meditación y demás, parece ser que hay diferentes corrientes en las que quizás tienen algunos al principiante, al comienzo, y cómo se medita, digamos, meditando. ¿Cómo es meditado? Pues meditando. Entonces, esa corriente de indagación individual y descubrimiento de cada uno por sí solo, o llevar de la mano, este es el primer paso, este es el segundo paso. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido de enseñanza? ¿Qué metodología? ¿Por dónde va? Pues por una especie de mixto. Por un sándwich mixto, ¿no? De ambas cosas, es decir, un poco de jamón y un poco de queso.
Al principio... No. Yo voy a contar cómo yo lo veo y lo que yo hago, ¿no? Yo simplemente enseño un procedimiento básico, una especie de plataforma, para que después cada uno haga con esa plataforma lo que quiera. Puede quedarse en simplemente yo qué a gustito, estoy aquí en esto de la serenidad y ya está. O puede entrar en una dirección más de indagación. Simplemente eso es lo que yo hago, es decir, no ejerzo de gurú ni cosas de este estilo, ¿no? Simplemente, evidentemente sí, presto la ayuda que se necesite para comprender, resolver las dificultades de la práctica. Sí, en la práctica surgen algunos problemas, porque la práctica no es inocua. Es decir, que esta venta que se hace de mindfulness como el algo maravilloso, etcétera, no es del todo cierta. La práctica no es absolutamente inocua. La práctica puede tener efectos indeseables. Entonces, cuando estos emergen, bueno, pues ayudar a las personas a hacerlo, ¿no? A resolver esos problemas que a veces pueden tardar meses en resolverlo, cuando ya están metidos en un camino propio. Puede llevarles meses en resolverlo y readaptarse. Cuando hay lo que comenta Fernando, una especie de vislumbre, un cambio, ¿no?, en la visión del mundo ordinario, uno necesita un tiempo de readaptación, porque está con un pie en el mundo viejo y otro pie en el mundo nuevo. Y eso a veces es muy complicado, y puede dar incluso sentimientos de extrañeza, de despersonalización, sentimientos de irrealidad, que se suelen vivir de una manera a veces angustiosa. Entonces, bueno, prestar ayuda cuando ocurren estas situaciones, ¿no? Pero cuando se empieza en la práctica, claro, yo empecé en el Zen, y en el Zen yo recuerdo, llegabas allá al dojo, te daban un cojín, te decían que tenías que entrar descalzo y a la izquierda, y eso es todo. Y claro, pues puede que desde un sentido vital, ¿no?, general, o un sentido general de la vida a lo japonés, eso encaje, pero me resulta difícil verlo en el mundo occidental, aunque sin duda hay personas para las cuales les encaja. Y yo estuve 6 años, es decir, haciendo eso, pero salvo las instrucciones que la maestra daba mientras, la enseñanza más que instrucciones que ella daba mientras estábamos realizando la práctica, yo nunca recibí absolutamente nada más. También es cierto que yo no participaba en los retiros que hacían largos de verano y cosas de ese estilo, pero nunca recibí más. Entonces a mí eso me parecía como insuficiente, como demasiado seco. Creo que al principio puede convenir tener una cierta guía, y sobre todo dar una metodología básica que tenga una cierta solidez. Y cuando ya esa persona ha aprendido esa metodología, tiene una cierta destreza en esa metodología, tiene una cierta comprensión derivada de esa metodología, bueno, que cada uno haga su vida, que para eso está, para hacer su vida. Y ahí yo creo que es buen momento para decirlo del libro, ¿no? que además se llama eso, ¿no? Basado en el equilibrio, ¿no? Sí. El equilibrio mental, ¿no? Y es el equilibrio también entre lo que él dice, ¿no? Antes, igual la enseñanza tradicional, especialmente en el Zen, era cero. Se siente y vaya usted a ver, ¿no? Y quizá ahora estamos en el otro extremo, ¿no? Y creo que el libro en ese sentido es un equilibrio, porque ¿ves? Es un libro asequible, es un
libro. Que se puede llevar a todas partes y que no necesita más palabras. Es decir, también hay que hacer en esto un ejercicio de ascesis, ¿no? Evidentemente que las comparaciones son odiosas, pero por ejemplo la práctica de la atención plena de Jon Kabat-Zinn, que es digamos, el gurú y el que organizó todo esto, pues es un libro de 600 y pico páginas, la mayoría de las cuales son perfectamente prescindibles, ¿no? Y sin embargo, esto es esencia pura. Esto es esencia, señores. Aquí no hay palabras de sobra, aquí hay lo que tiene que estar. Y está explicado el método y lo que usted tiene que hacer. Y ya está. Sí. Yo soy la principiante en esto de la meditación. Todos somos principiantes. Yo más. No, os traigo una cosa, me ha llamado mucho la atención la práctica que has propuesto. Me gustaría saber si es una práctica precisamente para gente que inicia o para todos los públicos, porque me ha resultado muy curiosa, es como que quizá también por el ambiente que se ha generado, evidentemente no es lo mismo meditar en casa solo, ¿no? Pero me ha resultado muy curioso los pasos que has ido planteando, me han parecido muy clarificadores. Y el momento en el que has hablado de la suspensión del aire, que era puramente físico, me ha hecho después, cuando he empezado a notar lo que había pasado, pensar si lo que estabas intentando transmitir era que ese momento, que nos quedáramos con lo que es ese momento para imaginar cómo tiene que ser, o sea, es decir, que te sirva de referencia para imaginar cómo tiene que ser ese momento de vacío. No sé si es así o no, ¿pretendías? Sí, claro, hemos hecho una práctica muy breve, donde hemos concentrado todo. Cuando este procedimiento se enseña a lo largo de todo un curso académico. Es decir, nosotros no enseñamos por módulos de 8 semanas ni cosas de ese estilo, sino que en cada nivel tiene un día a la semana. Por ejemplo, el nivel 1, que es donde se enseña esta práctica, es todos los lunes, por la tarde hay 2 grupos, de 8 a 9 y de 9 a 10. Y se va enseñando paso a paso a lo largo de todo el curso académico. Hoy hemos hecho, es decir, algo como muy rápido. Pero sí, pretende tener el mismo sentido que cuando un maestro de Dzogchen señala el espejo. Cuando el maestro de Dzogchen señala el espejo, está diciendo, así tu mente en la vida diaria. Y ya basta con eso, yo no tengo nada más que contarte. Un poco por traslado de manera radical. Después hablan mucho, ¿no? Pero en principio eso, ¿no? Bien, sí, efectivamente, ese es el estado natural. Esa es la manera de intentar relacionarnos con los eventos que nos van ocurriendo en la vida diaria. Y eso es duro. Eso hay que estar en la trinchera, hay que estar en el intento de manera continuada, en la vida diaria. Cuando cojo un lápiz, cuando escucho algo, aunque sea el ruido atronador de una moto y me esté acordando de no se sabe qué, escuchándolo. Es decir, y ese es un poco el sentido. Por eso, digamos, los pasos es, primero me di cuenta del espejo, y después aprendo a llevar el espejo a lo que ocurre y en una determinada etapa incluso a los pensamientos. Porque para aprender el espejo, saber en qué consistía el espejo, he tenido que retirar los pensamientos. Pero yo no puedo vivir sin pensar, entre otras cosas porque el área de Broca hace lo suyo, que es soltar pensamientos, o sea, que es a lo que se dedica. Entonces, en ese sentido, sí, es decir, esta es el estado de mente natural y esto es lo que hay que intentar llevar a la vida diaria y a todo lo que hacemos y experimentamos e incluso a los pensamientos. Y evidentemente esto es un trabajo duro, de estar, insisto, en el intento
Yo a las personas, ¿no? Que cuando estamos en los grupos de práctica, lo único que les traslado es intentadlo. Estad en el intento. Olvidaros de cualquier mentalidad de logro o de consecución. Vosotros estad en el intento. Y en lo que estáis en el intento, eso va calando. Les pongo un ejemplo muy burdo, pero muy rico. Y es el jamón puro de bellota. ¿Qué hace el gorrino? Pues se va por la dehesa y va comiendo bellotas. ¿Y qué pasa con la grasilla de las bellotas? Que como van dando el gorrinete, se mete entre el músculo y hace jamón de bellota. Bueno, pues de eso es lo que se trata, de hacer el jamón de bellota. Es decir, que en eso que lo estamos intentando, que el estado natural se empieza a entrevedar en la vida diaria. Sí, no sé si con eso. Sí, bastante. Gracias. ¿Más curiosidades o dudas? Este proceso que hemos empezado a practicar de la serenidad iría profundizando hacia lo que al principio se llamaba la mente original y coincidiría con lo que ha dicho Fernando de la realidad última. La mente original es, ¿cómo te diría? Es el recurso para mirar. Es el telescopio o el microscopio, me da igual. Con ese telescopio, ese microscopio, tú miras. Y entonces miras e indagas a ver en qué consiste en última instancia la realidad. Y según el ámbito budista, bueno, pues la realidad está vacía. Es decir, las cosas no tienen entidad, no se sustentan por sí mismas. Podemos hacer, si queréis, una transducción de eso a códigos de la física, ¿no? La realidad es indeterminada. O sea, igual cuando Heisenberg escribía su principio de indeterminación decía, oiga, mire, es que verá usted lo que pasa, que cuando yo quiero determinar la velocidad de una partícula no puedo determinar su posición, y cuando quiero determinar su posición no puedo determinar su velocidad. Esto es así, está que no puedo determinarlo. Bueno, pues eso es. Pero el estado natural, la gran mente, la mente original, es simplemente la plataforma, es la herramienta para ver cómo es la realidad. En sí misma no tiene... es como muy soso, ¿no? Pues yo, como juego en casa, yo voy a interpretar un poco la pregunta de Aitor, que creo que es que por dónde va. Y es, ¿qué te parece? La idea de anatta, ¿qué te parece? Sí. Es decir, hay algo que es algo individual esencial, hay un ser esencial, como esa es la que yo creo que va la pregunta por ahí, ¿no? En principio, yo te diría que en principio, doctrinalmente, según el budismo, no. Pero vamos a quitar la doctrina aparte. Y yo te diría, en una indagación fenomenológica, que es lo único que en realidad en última instancia podemos hacer, el resultado es el mismo que el del budismo, que no. Pero una indagación fenomenológica, es decir, todo lo que nosotros podemos llegar a indagar con los recursos naturales e incluso artificiales que tenemos. Voy a ver si te lo puedo trasladar de otra manera. Cuando una rana está en una charca, la visión que tiene la rana de la charca viene dada por su biología, ¿no? Y todo lo que su biología desarrolla. Y no podrá tener nunca la visión del mosquito. Entonces nosotros tenemos la visión que traemos de serie y no podemos tener otra. No sabemos cómo será la visión de los devas.
ni siquiera de las lagartijas, ni siquiera de los murciélagos, no lo sabemos. Pero eso es todo lo que hay, no hay más. Y desde esas gafas, que son las únicas que poseemos, si uno indaga y empieza, indaga, la conclusión final es la misma que la de Siddhartha. Esto está vacío. Pero no he entendido está vacío como que no hay nada, sino, insisto, nada tiene entidad por sí mismo. No hay nada que ¿tiene silleidad esta silla? La silleidad sería la esencia de la silla. ¿Sí? ¿Tiene silleidad? No sé, No. decidme. No. ¿Sí o no? ¿Cuál es la silleidad de una silla? Tres patas, 4 patas, 2 apoyaderos. Si la desmonto, ¿hay silla? ¿Cómo se construye la silla? Pues hay unos receptores que organizan una forma, unos colores, hay una cultura que dice que esa forma se denomina de tal manera que tiene ciertos usos, incluido el de tirarla a alguien, y ya está. Pero si yo desmonto la silla, no hay silla. Es decir, no existe nada que haga que la silla sea silla. Eso es anatta. No sé si con esto... A mí sí me gustaría saber, porque, bueno, por lo que has comentado, procedes de la tradición Zen y Dzogchen y tú, Fernán, no procedes de la tradición Theravada. En ese sentido, ¿cómo ha sido vuestra relación? ¿No? ¿Cómo habéis llegado a puntos de encuentro? ¿O si ha habido puntos de desacuerdo, ¿no? A lo largo de los años? ¿Cómo ha sido esa...? Pues nunca hemos hecho combate dharma. No hemos hecho... No hay falta que hace. No. Yo creo que lo explicaría de una forma diferente. Sí, claro. Pero me gusta esa forma de explicarlo. Yo creo que, o sea, la experiencia, ¿no? Es que de alguna forma la práctica va impactando en cada uno en función de, justo precisamente, puesto que uno está vacío, ¿no? en función de los aprendizajes previos, en función, por lo tanto, del carácter, también en función del temperamento y en función del propio desarrollo biográfico. Posiblemente si yo no tuviera un coco muy entrenado en lo biológico, pues no introduciría la teoría de la evolución cuando explico esto, ni hablaría de la fisiología de la respiración, ni me hubiera fijado ni siquiera en la fisiología de la respiración. Entonces, por decirlo de una manera más grandilocuente, el Dharma impacta en cada uno de una manera y después cada uno lo traslada de la manera en que el Dharma ha impactado en él, tanto a nivel de la experiencia como a nivel de la comprensión que se desarrolla. Y por eso hay tantas tradiciones y dentro de cada tradición cada persona traslada ese Dharma pues de una manera determinada. Pero no es ninguna mejor que otra, ni cada una cumple su función y hay personas que les van mejor unos estilos, hay otras personas que les van mejor otros estilos. Yo no podría, por ejemplo, ser un meditador Vajrayana, porque mi capacidad de imaginar es la de un lagarto. Entonces, no podría ser un meditador Vajrayana, pero sí puede ser un meditador Zen, o incluso un meditador Dzogchen. Incluso también Vipassana. Pero nunca podría ser un meditador Vajrayana, o sea, no podría imaginarme la deidad, hacer el yoga del gurú, imposible, o sea, no puede ser, porque eso no, ¿vale? Sí. Sí. No, no es que exactamente esté relacionada con estos temas.
es que algunos posiblemente de los descubrimientos en términos generales de la física cuántica pueden ayudarnos a explicar con palabras actuales y más comprensibles para nosotros experiencias y conceptos que son muy antiguos en la humanidad y que cuando emergieron se explicaron con otras palabras, que para nosotros a lo mejor a veces nos resultan como extrañas o como muy distantes. Pero nada más que eso. ¿Sí? Sí. ¿Cómo podemos ayudar a los niños? Pues mira, eso es una especie de cuestión pendiente. El tema de llevar la práctica a los niños, bueno, pues se han escrito varios libros, incluso hay una norteamericana, Susan Kaiser-Leland, que bueno, pues tiene todo un sistema, ¿no?, volcado en el ámbito de los niños. Pero yo te voy a decir cuál es mi impresión. Mi impresión es que llevar la práctica a los niños se ha visto como infantilizar la práctica. Es decir, nadie se ha planteado ver cuál es el desarrollo de la atención en los niños, si ese desarrollo va emparejado o no a sus capacidades ejecutivas, etcétera, para organizar una práctica de meditación para los niños que sea adecuada a cada uno de los estadios de desarrollo. La práctica se fundamenta en la atención, en el proceso psicológico básico de la atención, y la atención tarda en madurar. Es decir, no es una cosa que viene dada y ya está al completo desde el inicio. Es un proceso que tarda en madurar, que además depende también de la maduración de los grandes haces longitudinales del cerebro. Los grandes haces longitudinales del cerebro tardan muchísimo tiempo en madurar. Estamos madurando esos haces hasta los 30 y pico años. O sea que es un proceso realmente como muy largo. Entonces, nadie ha abordado ese tema, pero creo que eso sí sería necesario, porque no se trata de decir ahora, es que yo ahora soy una ranita y respiramos. Bueno, eso puede estar bien, pero ¿eso realmente es lo óptimo para un niño de 4 años, para uno de 6? ¿Qué es lo óptimo para un niño de 12? ¿Cuándo podemos realmente empezar a hacer una traslación de la práctica más de tipo adulto? ¿En la adolescencia? ¿Pasada la adolescencia? O sea, estas preguntas es que no están ni hechas, formuladas Entonces esa es un poco mi opinión. Falta algo serio, que si es serio tiene que basarse en dos aspectos. Por un lado, un conocimiento fundamental, no digo muy profundo, pero sí fundamental sobre el desarrollo, sobre todo el proceso de atención y funciones ejecutivas en el niño, por un lado, y por otro lado, evidentemente, un conocimiento en serio y firme de la práctica, porque si no, no tiene uno nada que trasladar. ¿Sí? ¿Que podríamos cambiar? Sí, claro que podríamos cambiar. Es frecuente y eso a mí me ha pasado, y es que, anda, que si llego yo a saber esto antes. Hombre, por ejemplo, el enfoque corporal a los niños, el anterior ponente, recuerdo que padre también de una niña pequeña, y a mí no ha funcionado. Cuando la niña está en la plena emoción, si le llevas la atención al cuerpo, pues igual esa rabieta, la cuestión es dónde le llevas la atención, pero si está, no quiero el chocolate, quiero, y le dices, a ver, siente, por ejemplo, tus rodillas, ¿sabes cuáles son tus rodillas? Sí, claro, sí. Si haces una torta también llevas la atención al cuerpo, ¿no? Sí, claro. Sí, pero vamos a ver, eso es un uso de la práctica como en terapia se usa la distracción del síntoma. Pero eso, sí, pero eso no es
algo que es interesante y que contiene la práctica de cara a los niños, al menos en el aspecto psicológico, y es en lo que pueda contribuir a la formación del carácter. ¿Sí? Claro, si yo lo uso como distracción del síntoma, pues lo que dice Fernando, y si le das una torta también. Bueno, ya, pero es un ejemplo. No, los hemos tenido, sí. No nos los comimos a los 9 meses y ya te digo. No estaría mal recordarlo porque puede funcionar. No digo hacerle una práctica de serenidad, pero algo tienes que hacer. Llamarle la atención. Sin lugar a dudas. Lo digo porque a mí me ha funcionado cuando, y me dio luz lo que comentó Molly Nuevo, hablando con su hija, igual que nervioso en un examen o tal, y le lleva la atención a la respiración y por lo menos baja la ansiedad. Sí, claro. Automáticamente el nivel de activación se reduce. Es lo que hace. Una pausa respiratoria, ¿no? De inspiración y expiración. Eso es. A los 4 años tienen una capacidad que a los 2 años no tienen. Eso A los 6 tendrán más. Pues eso es un poco lo que hay que estudiar. Es decir, cuál es a los 4 o a los 2 o a los 6, ver cuál es el estándar de consciencia corporal. O sea, eso es lo que falta, digamos, como sustrato. Sí, yo creo que perdona. Sí. Y sobre todo un componente, y en esto sí que voy a insistir, importante, la formación del carácter. Es decir, si la práctica puede penetrar algo de cara a inicialmente fomentar en el futuro seres más autónomos, ¿no? Seres, digamos, en términos psicológicos más equilibrados y seres que desde ese equilibrio puedan ir hacia un ámbito más espiritual o llamado más espiritual, eso es desde la formación del carácter. Y es ahí, en todo caso, donde, y esto es solo una opinión, donde creo que la práctica tendría su gran sustancia. Ahí es donde creo que tendría su gran sustancia. No lo sé, yo es que de psicología evolutiva sé poco. Si supiera ya hubiera escrito el libro. No lo sé, no sé. Es decir, si en algún momento encuentro tiempo tendré que ponerme a volver a estudiar psicología evolutiva, porque la que yo estudié cuando la carrera ya incluso hasta obsoleta. No solamente se me ha olvidado, sino que encima es obsoleta con toda seguridad, para ver los procesos de maduración y entonces desde la práctica ver de qué manera en la práctica adaptada evidentemente podría ir ayudando dentro de esos procesos de maduración, pero desde mi ángulo, desde mi punto de vista, no tanto para ver si se obtiene mejor rendimiento escolar o lo que sea, sino simplemente lo que es la formación del carácter. No sé, que yo te he cortado. Sí, bueno, el comentario que se me ocurría a mí es la figura vincular tiene, o sea el madre, o sea el padre, lo que sea, tiene precisamente la función de enseñar al niño cuál es la actitud cuando el organismo está desequilibrado por alguna cuestión, frío, hambre, etcétera, etcétera, ¿no? El niño lo que hace es gritar, llorar porque no tiene otro recurso. La figura vincular lo que hace es no pasa nada, tranquilo, no sé qué, acoge, toca, tal. Eso es lo que hace que el otro aprenda cómo autogestionar esos procesos de desequilibrio. Entonces, de alguna manera, le presta su cerebro para que el otro pueda gestionar eso, ¿no? De alguna manera, ¿no? No creo que antes de los 7 años efectivamente sea beneficioso enseñar lo que sería una práctica de meditación, pero sí ya el niño ha construido un espacio psíquico y se puede indagar en el espacio psíquico, normalmente creando espacios de protección, espacios donde el niño pueda recurrir cuando se siente angustiado, un espacio de seguridad, un espacio interno que le resulta agradable, etcétera, etcétera. Y los valores no se pueden desarrollar antes de lo que se pueden desarrollar. O
O sea, que muchas veces tenemos igual esta ilusión de que si ponemos a meditar a todo el mundo vamos a salvar la humanidad, pero las cosas tienen su proceso, ¿no? Incluso la compasión, que es una cosa que está tan de moda ahora, yo tengo la impresión de que enseñar compasión a menores de 25 años es inútil, porque es un concepto que no se puede desarrollar desde el punto de vista fisiológico antes de esa edad. A no ser que haya tenido algunas experiencias realmente fuertes, ¿no? Entonces se puede enseñar amabilidad, se pueden enseñar otros valores, ¿no? Pero algo como tan potente como es la compasión, pues yo lo dudaría, ¿no? Es decir, que las cosas necesitan su tiempo, ¿no?, de maduración. Y aquí se mezclan esos dos elementos, ¿no?, la maduración, pero también la trascendencia. Y esta es la, digamos, la herramienta es tan poderosa, es tan integradora, es tan integral que junta los dos procesos. Y por eso los psicólogos hemos estado tan despistados tanto tiempo, pensando que era una herramienta psicológica solo, ¿no? ¿Más curiosidades? Antes has nombrado la ética como uno de los fundamentos. ¿Cómo enfocas tú la ética en este mundo tan falto de ello? Pues mira, desde el fomento de una intencionalidad, es decir, no tanto desde la normativa. La ética en una sociedad, en estas sociedades que son tan plurales, al final acaba siendo el Código Civil y el Código Penal, porque, es decir, es todo tan plural que acaba siendo eso. Aparte, evidentemente, puede haber una ética cristiana, puede haber una ética budista, lo que sea, ¿no? Entonces, yo tal como lo que traslado, yo no entro en ningún elemento de norma, solamente en el fomento de una intencionalidad saludable para uno mismo y para la relación con los demás. Y me quedo ahí. El desarrollo ulterior que cada persona haga de eso, pues depende de cada persona. Los códigos internos que cada individuo, digamos, se otorgue a sí mismo para regir su comportamiento, se los tendrá que otorgar él. Porque entiendo que ya en este mundo prácticamente plenamente laico, ¿no?, este tipo de sociedades, ¿no?, al final ya no hay una ética vinculada a la religión solamente para grupos que son creyentes de esa religión. Entonces, la única ética que tenemos realmente en común es el Código Civil y el Código Penal. Ahora bien, podemos intentar ir fomentando una intencionalidad que sea bondadosa, una intencionalidad que sea saludable en el mundo de relación. Y esa intencionalidad puede ir desde una simple amabilidad que apuntaba antes Fernando hasta, evidentemente, el desarrollo de una compasión profunda. Pero eso ya es cosa de cada uno, al menos tal como yo lo veo. Sí. La última, una más, que ya son las 9:05. ¿O lo dejamos ahí? ¿Crees que el acceso sin precedentes que tenemos ahora a todo tipo a todas las tradiciones, a todos los enfoques, a todas las cosmovisiones en general, pues a red, internet, no se oye decir. Digo que el acceso sin precedentes que tenemos hoy en día a todos los enfoques y cosmovisiones que hay, si es positivo o si a la larga puede generar también a veces confusión? Yo creo que tiene el componente positivo de la oferta, en el sentido de que creo que cada cual tiene que adaptarse o buscar su propio camino. Y en la medida en que hay oferta, uno puede mariposear, ir catando hasta que uno encuentra el nicho donde pues uno cree que se puede desarrollar mejor y puede realizar una práctica que es más afín a sus características, ¿no? Y en ese sentido es ventajoso. La desventaja es que es algo que no tiene control y allí aparece cualquier cosa. Y bueno,
Eso obliga a tener que ser muy perspicaces y discernir entre lo que puede realmente llegar a ayudar y lo que realmente no va a ayudar. Entonces eso obliga a que el individuo pues, sea más perspicaz a la hora de discriminar. Pero yo en principio sí lo vería positivo. Claro, también lo que ocurre es que hay componentes en los cuales si la persona no discrimina, bueno, se puede quedar enganchado en sabe Dios qué, ¿no? Pero bueno, nunca todo es absolutamente positivo. Uno arranca el coche y echa humo. Bueno, quiero recordaros que mañana vamos a tener un curso con Santiago donde también nos va a dar pues, las claves y los elementos básicos de lo que es el entrenamiento que él ha desarrollado durante todo el día. No veo aquí a Aurelio, pero entiendo que todavía quedaban algunas plazas, me parece. Si alguien está interesado, pues ahora nos podéis decir o lo que sea para hacer mañana este trabajo que seguro que está interesantísimo. Y bueno, pues agradeceros el que hayáis estado, el que hayáis venido, que es lo que da sentido a estas cosas, lo que nos anima a seguir intentando traer lo mejorcito que conocemos, pues para que entre todos nos vayamos enriqueciendo y vayamos levantando la moral aquí de la tropa, ¿no? Le voy a dar muchísimas gracias a Santiago porque ya habéis visto, no es un hombre que vaya por ahí haciendo bolos de sitio en sitio, no, es una persona que está en su sitio trabajando, haciendo su labor minuciosa, etc. Y sin embargo, bueno, pues ha tenido la diferencia de estar con nosotros, de venir hasta aquí y de pasar este rato con nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.